Hola, ¿qué tal amigos? En este video les voy a enseñar cómo hacer un barreno en el vidrio, así que pon atención para que te enseñe paso a paso, ¿vale? Vamos a necesitar primero las herramientas. Vamos a necesitar un taladro de mano o también puedes usar el de cable, cualquiera de los dos funciona. Vamos a necesitar plastilina, te voy a decir ahorita para qué, y vamos a necesitar agua. En un topercito vamos a necesitar un poco de agua. Y bueno, nuestra principal herramienta son las brocas. Estas brocas se llaman brocas de corona, diamantadas. Y bueno, tienen esta característica. Vienen en diferentes grosores. Vienen desde 6 milímetros y va así hasta llegar a 26 hasta 40 y 50 milímetros. Dependiendo del agujero que vayas a hacer, vas a ocupar la broca adecuada, ¿vale? Hay otras brocas, pero yo recomiendo estas porque a mi experiencia me han funcionado muy bien. Y bueno, han quedado bastante bien los barrenos. No hay ningún problema de que se quiebre el vidrio, ¿vale? Puedes conseguirla en una ferretería, en cualquier ferretería la puedes conseguir. Y bueno, equipo de protección, vamos a necesitar guantes, protegernos los oídos y los ojos, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a seleccionar nuestro vidrio. Voy a seleccionar 3 brocas para que te enseñe cómo se hace. Vas a elegir la de 6, la de 26 y la de 50. Vale, vamos a empezar con la pequeña y te vas a ver la técnica que te voy a enseñar, ¿vale? Vamos a sentarla acá. Y bueno, yo aquí tengo, pues vamos a usar plastilina. Te voy a decir para qué. Yo ya tengo aquí y vamos a hacer un círculo. Vamos a hacer aquí el barreno. Y vamos a hacer una especie de barrera. ¿Esto para qué? Con el propósito de que tú puedas estancar el agua que vamos a insertar a continuación. Vamos a insertar un poco de agua. Por lo regular, lo que muchos hacen es que una manguera de agua esté cayendo y fluyendo en la broca y refrigerándola, pero haces un regadero total. Así que pues para evitar esto, te doy este tip. Puedes usar plastilina y hacer un charquito de agua, ¿vale? La broca va a ir girando y va a ir circulando el agua y va a ir refrigerándola. Recuerda que es muy importante el agua para que vaya, para que no se caliente la broca, ¿vale? Bueno, por lo regular, si tú quieres hacer un vidrio, hacer un barreno al vidrio, no es posible hacerlo derecho, ya que se mueve demasiado. No hay un punto donde pueda arrancarse y guiarse. Entonces, por más que quieras, no se va a poder. Así que te voy a enseñar esta técnica. Vamos a hacerlo, vamos a inclinar el taladro a unos 30, 40 grados, no sé, más o menos así. Ya ves, más o menos aquí. Vamos a inclinarlo y vamos a empezar a girar. Ojo, tiene que ser velocidad mínima. Yo recomiendo esta velocidad, lento pero seguro, ¿vale? Vamos a hacerlo entonces aquí en esta parte, ¿vale? Entonces empezamos y poco a poco va a ir creando una zanjita. Esa zanjita va a ir guiando la broca. Poco a poco vamos a ir levantándola, vamos a ir enderezándola hasta llegar al punto cero o al punto vertical, ¿vale? Dale, entonces vamos a empezar con velocidad mínima. Y lo puse en el 1. En caso de que sea de cable, pues debes controlar el gatillo a velocidad lenta, ¿vale? Dale, entonces iniciamos. Como puedes ver aquí, yo ya estoy en el punto recto, en el punto línea, o como lo quieras llamar, punto cero o vertical. Y seguimos. Presionamos, no tan fuerte ni tan ligero, pero vamos a ir, la broca va a ir metiéndose poco a poco. Cuando sientas que ya va como a la mitad, ya puedes insertarle más velocidad. Ya no hay ningún problema de que se te llegue. Como puedes ver, ya lo hemos pasado.
Y aquí está nuestro primer barreno, ¿vale? Como te decía, muchos lo que hacen es poner una manguera, pero hacemos mucha agua, hacemos mucho regadero o tenemos que estar en el piso. Entonces ya con esto pues ya es poco, ya nada más limpiamos, ¿vale? Te voy a enseñar cómo lo hacemos con la de 26 milímetros. Entonces ponemos la plastilina, vamos a hacer por aquí, agua y vamos a usar esta. Es completamente lo mismo, la técnica, es la misma técnica. Te voy a enseñar. Recuerden, el secreto es la paciencia. ¿Vale? Entonces recuerda ir inclinado primero para crear la guía. Poco a poco hasta llegar hasta el punto 0. Listo. Hemos creado nuestro segundo barreno con la broca de 26 milímetros. Aquí está el pedazo que sacamos. Como puedes ver, ya lo hicimos. Lo hicimos un poquito más rápido. Pero para los que apenas están iniciando, puedes hacerlo lento. ¿Vale? Lento pero seguro. Vamos a hacerlo con la más grande, que es la de 50 milímetros. Vale, vamos a hacerlo por aquí. Aquí abajito, ya se está fugando el agua porque está mojado. Recuerda que tiene que estar seco, pero bueno, para agilizar el video. Vale, ahora sí, vamos a hacer el tercero. Inclinamos y vamos haciéndolo poco a poco, ¿vale? Mano mínima. Recuerden apretar bien la broca para que no suceda estos casos. Como puedes ver aquí, ya tenemos nuestro tercer barreno grande, que es la de 50 milímetros. Aquí se quedó el tramo. Aquí es como lo sacamos. Y bueno, son detalles que a veces nos piden aquí en el negocio de hacer barrenos. Y bueno, pues tenemos que hacerlo. Tenemos que tener la herramienta. Bueno, si te gustó el video, espero que te haya ayudado y bueno, nos vemos en la próxima. Mi nombre es Jair Flores y también ya tenemos canal de YouTube, puedes suscribirte, donde daremos consejos para tanto a clientes como para personas que están emprendiendo este tipo de negocio. Mi nombre es Jair Flores, nos vemos a la próxima.